Entonces aquí nos parece que también esto es una simulación constitucional que no podemos aceptar. Por otro lado, una cuarta línea de argumentación pues tiene que ver con los derechos fundamentales. Es obvio que este proyecto de dictamen propone que se violen derechos fundamentales. ¿Qué derechos fundamentales? El derecho fundamental al libre tránsito, permitiendo la colocación de retenes, los derechos fundamentales al debido proceso legal o al debido proceso, cuando establece que sin respetarse el principio de legalidad o la garantía de audiencia o el derecho de defensa, las Fuerzas Armadas pueden detener a personas, pueden realizar cateos, pueden realizar intervenciones telefónicas, etcétera. Y en general, todos los derechos fundamentales previstos en los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22 de la Constitución, en materia penal, de acceso a la justicia, etcétera. Nos parece que claramente se trata de un proyecto de dictamen pues, que contraviene disposiciones en materia de derechos fundamentales. Algo que también nos llama mucho la atención de este proyecto de dictamen es que no es contundente respecto al tema del fuero militar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en distintas ocasiones ha condenado al Estado mexicano. Por esta razón ha obligado a las autoridades de nuestro país, al Congreso de la Unión, a derogar preceptos del Código de Justicia Militar y hasta el momento pues esto no se ha realizado en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un asunto muy reciente concerniente al llamado caso de Rosendo Radilla, estableció con precisión que cuando los militares cometen delitos o están involucrados en delitos donde se violan derechos humanos, las autoridades competentes deben ser las autoridades civiles, y el proyecto de dictamen no es contundente en esta materia. Finalmente, como se señalaba aquí por también mi compañero Enrique Ibarra, consideramos que este proyecto de dictamen pues implica o entraña un fraude a la Constitución. ¿Por qué un fraude a la Constitución? Es cuando se quiere transformar o cambiar la Constitución por la vía legal, por la vía de la ley secundaria. Se está vulnerando el sentido constitucional de lo que prevé el artículo 29, que establece un procedimiento para la suspensión de garantías. Se está vulnerando el artículo 21 de la Constitución, que indica claramente que las facultades en materia de seguridad pública corresponden solamente a las policías, es decir, a la autoridad civil. Se está vulnerando el propio artículo 89, fracción sexta, porque se le está dando una interpretación no sistemática, no en relación con el artículo 29, no en relación con el artículo 119, no en relación con el artículo 129 de la Constitución. Es decir, como ya ocurrió en materia petrolera, como puede ocurrir con las reformas a la Ley Federal del Trabajo, por la vía legal, como no se quiere tocar la Constitución y hablarle con la verdad a la gente, decirle pues que se está cambiando el sistema constitucional del país, por la vía legal, por la vía secundaria, se atenta contra la Constitución y esto se llama fraude a la Constitución. Este proyecto de dictamen es un fraude a la Constitución y no lo podemos dejar pasar. Votaremos desde luego en contra, como ya lo dije, tanto en lo general como en lo particular, artículo por artículo reformado en el Senado de la República. Pensamos que este proyecto de dictamen, finalmente un comentario, una opinión política, constituye un retroceso histórico en el país que nos regresa al siglo XIX para concederle al Ejército, a las Fuerzas Armadas, un papel que en un Estado constitucional y democrático de derecho las Fuerzas Armadas no deben tener. En un Estado constitucional y democrático de derecho, las Fuerzas Armadas deben tener un papel subordinado, totalmente subordinado a la autoridad civil. En México, el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina, debieran ser autoridades civiles, no debieran ser militares. Entonces, México en esto no está muy moderno y vamos hacia el siglo XIX a pasos agigantados. Hay que hacer un llamado a la sociedad para explicarle que la aprobación de un proyecto de este tipo, de unas reformas a la Ley de Seguridad Nacional, implicarán la violación de derechos fundamentales de millones de mexicanos y pondrán a México de nuevo en la tesitura del siglo XIX y no en el camino del siglo XXI en el que muchos queremos que esté nuestro país. Muchas gracias.
Gracias, diputado Jaime Cárdenas. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña. Sí, va a parecer anecdótico al principio, no lo es. Consta a los compañeros diputados y diputadas que en tribuna he sido insistente de la violación que los retenes militares hacen de derechos y garantías constitucionales, que han sido frecuentes mis denuncias de civiles asesinados en retenes militares, de niños asesinados en retenes militares y de los atropellos que se hacen con allanamientos sin orden judicial, detenciones sin orden judicial, retenciones sin orden judicial, torturas que se han desarrollado y ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas. Toda esta barbarie pretenden ahora darle un marco pseudo legal. Y digo pseudo legal porque mantendría la violación al marco constitucional, como aquí ya Jaime Cárdenas lo ha expresado claramente. Yo quiero comentarles que para mí la semana más difícil que he vivido en la legislatura fue la última semana de abril del periodo ordinario de sesiones, cuando se perfilaba a la mala la aprobación de un proyecto de dictamen de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, hechizo, firmado por el diputado Navarrete Prida y por la diputada Ruiz Massieu, que pretendía formalizar estas cosas y respaldado por el diputado Francisco Rojas. Me consta que un sector del PRI se opuso, un sector del PAN se opuso, me consta que el diputado Corral jugó un papel sobresaliente en exigir que fuera respetado el procedimiento que le correspondía a su comisión, y todo esto ayudó a que al final no fuera aprobado en el periodo ordinario esa reforma a la Ley de Seguridad Nacional. Hoy, después de las elecciones del Estado de México, el PRI y Peña Nieto muestran su verdadero rostro, con un discurso de que van a respetar derechos y garantías constitucionales, meten en la ley todas las posibles violaciones a derechos y garantías constitucionales, pero además le dan al ejército facultades de vida y muerte sobre la ciudadanía. Y no es volver al siglo XIX. Aquí a mi compañero Jaime se le pasó un detalle, nada menor. En 1968 el PRI sacó el ejército a las calles, masacró estudiantes, asesinó a jóvenes, con el ejército patrullando las calles, con el ejército disolviendo manifestaciones pacíficas, con el ejército torturando y deteniendo estudiantes. No es un dato menor, es su verdadera vocación. Y hoy Peña Nieto va otra vez en esta línea, muestra, ya se cree presidente y cree que él va a instrumentar esta ley brutalmente represiva, que ciertamente viola el artículo 29 constitucional, y si hay legisladores que están dispuestos a renunciar a su facultad de otorgar o no suspensión de derechos al Ejecutivo, ese es problema de esos legisladores. Nosotros no renunciaremos a ese derecho que tenemos. El artículo 29 es preciso, sí se prevé la suspensión de derechos y garantías, pero debe el Congreso autorizarlas. Y como lo ha dicho aquí el diputado Jaime Cárdenas, con una pseudofigura de declaración de existencia de afectación de la seguridad interior, pretenden que Calderón, o peor aún, la CONAGO, suspenda derechos y garantías. Y digo peor aún la CONAGO porque la CONAGO es el club de Toby. Es una reunión de gobernadores que no es una entelequia jurídica y que no tiene ninguna facultad para nada, para absolutamente nada. No son un poder del Estado mexicano. Y pasan por encima del artículo 129 constitucional porque dicen es que ya está el ejército en las calles. A ver después cómo lo regresan con esta reforma a la Ley de Seguridad Nacional. A ver cómo evitan que tome directamente el poder después de darle manga ancha para que atropelle a quien quiera, incluidos los poderes del Estado mexicano, incluidos los poderes de los ejecutivos locales, que ya en este momento está el ejército pasando por encima de ellos. Hacen operativos pasando por encima de la autoridad de gobernadores, de presidentes municipales, de congresos locales, ya en este momento, sin que le hayan dado ninguna autorización. Yo puedo traer aquí muchísimos nombres de agraviados. Yetro Ramsés Sánchez Santana, joven de 27 años asesinado en Morelos, previamente detenido por el ejército, llevado a la zona militar, torturado y aventado su cadáver en Tlaxcala. Reconocido por el ejército. No es el primero, no es el último, es una constante. Y a pesar de eso, niños asesinados. Puedo aquí hacer una larga lista de nombres.
Y la minuta del Senado no respeta el artículo 29, no respeta el artículo 129, no respeta el artículo 16 que dice nadie puede ser molestado en su persona, molestado. En un retén no solo es molestada la persona, es lesionada su dignidad, es atropellado en todos los sentidos. En un retén que no sirve más que para simular la lucha contra el narco. Porque como lo he dicho en tribuna, los ciudadanos son tratados como delincuentes y los delincuentes gobiernan este país. Están en los máximos niveles de responsabilidad. Entonces, me parece gravísimo. Y luego, aquí se dice con demagogia, en nombre del PRI, que se van a respetar derechos humanos con las reformas que se están planteando. Van al Alcázar y le dicen a Sicilia y a su movimiento que no se preocupen, ¿no? Que el ejército les va a pasar encima con mucho cariño, con mucho aprecio, les va a allanar la casa con mucho amor, les va a retener con abrazos y besos, ¿no? Las torturas serán con toda la consideración del caso y los asesinatos serán daños colaterales. ¡Ay, qué lamentable! ¡Ay, qué pena! Usted disculpe el atropello. O sea, ¿cómo puede ser que se permita este tipo de discurso y este tipo de desvergüenza? Porque es muy grave lo que están pretendiendo hacer. Yo quiero recordar de forma que esta iniciativa que mandaron el Senado, quien usurpa la presidencia de la República, iba para 5 comisiones. Que allí en un afán de ya justo parar la aprobación en abril, se permitió que se concentrara en 3, pero en realidad debería estar en 5. O sea, todos los procedimientos han sido violados desde un inicio, ¿no? Y encima de todo, hoy el PRI pues, en realidad se reserva toda la minuta. Los temas que ha mencionado son los fundamentales. Yo espero que ese espíritu se mantenga en el Pleno, porque nosotros nos vamos a reservar toda la minuta de Navarrete PRI de Ruiz Massieu, que en realidad es la de Peña Nieto. Y vamos ahí en la tribuna a demostrarles, los violadores de derechos humanos que son, el espíritu de militarización del país que están promoviendo. Y yo advierto al PRI, desde ahora, su irresponsabilidad. Les advierto desde ahora su irresponsabilidad, porque se les olvida el pequeño detalle que de aquí al 2012 son oposición. Y está por verse que ganen la presidencia de la República, pero de aquí al 2012 son oposición. Y esta ley que pretenden aprobar, se las pueden aplicar. Y esta ley que pretenden aplicar puede suspender el proceso electoral presidencial incluido. Puede suspender, lo sostengo con responsabilidad, el proceso electoral presidencial. Es temerario lo que están haciendo. Es de una irresponsabilidad inaudita. Y yo quiero concluir planteando, ya lo adelantó mi compañero Jaime Cárdenas, tanto la minuta del Senado como la propuesta hechiza que pretendieron aprobar en abril, son totalmente violatorios del marco constitucional. Nosotros seguiremos defendiendo el artículo 29, el artículo 129, el artículo 16 y seguiremos defendiendo en que este país se dé un verdadero tránsito a la democracia, a un Estado de Derecho, a un Estado de igualdad, un Estado de justicia y un Estado de libertades que se piensan conculcar y que nosotros no renunciaremos a ellas bajo ninguna circunstancia. Muchas gracias. Sí, cómo no. Diputado, ¿de una vez quisiera hacerlo? Cómo no. El diputado José Ramón Martel del Grupo Parlamentario del PRI. ¿No tiene inconveniente la presidencia y a fin de aclarar las expresiones vertidas? Un momentito para efectos de la grabación. Ahora sí ya. Para aclaración de hechos y a efecto de poder ilustrar a esta comisión de la veracidad del contenido de las expresiones del diputado, yo rogaría a la presidencia la lectura del artículo 27 que voy a poner en sus manos y del acuerdo y sus términos y quienes lo signan de la Junta de Coordinación Política para no estar expresando verdades parciales que no obedecen de ninguna manera a lo que escucharán a continuación y que es importante subrayarlo desde este momento y por eso solicité para hechos la palabra en torno a lo expresado por el señor diputado.